Hola a todos, como ya comenté en el anterior vídeo, a partir de ahora lo que voy a ir haciendo serán una serie de presentaciones o algunas presentaciones resumiendo algunos aspectos que me parecen que son muy relevantes de cara al examen y también, por supuesto, de cara al examen de selectividad sobre la guerra civil, ¿vale? Entonces, me voy a ir refiriendo a diferentes cuestiones, de todo el proceso, de toda la guerra civil. Sabéis que la guerra civil comienza tras el fallido golpe de Estado de 1936, ¿vale? Y que durará hasta 1939. ¿Vale? Entonces yo aquí lo que voy a ir haciendo referencia es a aspectos que considero que pueden haber quedado en duda, que pueden ser que no estén resueltos o que cuando estéis estudiando pues que no queden claros del todo, ¿no? Entonces aquí lo que deberíais de hacer es lo siguiente. Tenéis los recursos posibles y suficientes como para poder ir preguntándome diferentes dudas. Lo digo porque si yo recopilo una serie de dudas que vosotros tenéis al respecto del tema, ya sea de la guerra civil o de algún proceso anterior, pues puedo hacer referencia en las presentaciones, ¿vale? Yo de todas maneras aquí intuyo que pueden haber algunas cuestiones que no hayan quedado del todo claras y sobre todo lo que haré referencia será a aspectos que son muy relevantes, ¿eh? Y voy a ir a ellos ya desde el inicio. Bien, entonces, voy a empezar desde esta diapositiva que tenéis aquí, ¿vale? Que está dentro del tema, ¿eh? De la presentación que hemos ido realizando en clase. Y en este sentido yo lo que he hecho es tratar de resolver o de aclarar alguna serie de cuestiones al respecto de la guerra. Antes de nada, hay que tener muy claro, uno, la cronología de la guerra, ¿vale? Que va de 1936 al 39. Posteriormente hay que tener muy claro que la guerra civil española se inicia porque se produce un golpe de Estado que finalmente no acaba de tener éxito, ¿vale? Puesto que hay una resistencia al golpe de Estado. Y por tanto se inicia a partir de ese o ese golpe fallido, ¿no? Pues se inicia evidentemente una guerra civil entre dos posiciones enfrentadas o dos bandos enfrentados, ¿no? Después, algo muy claro que también habría que tener en cuenta es esas dos posiciones, ¿no? Por un lado tendríamos a un bando, ¿no? Que formaría parte de los sublevados, que es gran parte del ejército español, pues bueno, la gran parte de la derecha española, por supuesto ahí estaría la Falange española, el partido de tendencia fascista, están los monárquicos, están los carlistas, etcétera. Bien. Y por otro lado estarían los defensores o leales a la República, que en este caso serían los republicanos mismos, ¿no? El gobierno republicano, los socialistas, los anarquistas y, en último término, los comunistas. Otro aspecto que hay que tener, o que debe de estar muy claro, eh, es el que ya os aparece en esta diapositiva que tenéis en imagen, ¿no? En primer lugar, el gobierno de la República, claro, porque esto va a hacer referencia a qué, a que una vez se inicia de alguna forma la guerra, ¿no? El bando sublevado va a obtener la apoyo y la ayuda de una serie de dos países, ¿no? En este caso la Alemania nazi y la Italia fascista, y el bando republicano va a tener mayores problemas en encontrar colaboración de algunos países extranjeros, ¿no? Bien, por eso el gobierno republicano en un primer momento lo que hace es pedir colaboración militar y política. Primero lo hace reclamando a Francia apoyo, ¿no? En un primer momento, como tenéis aquí, los gobernantes de las democracias europeas, que eran en principio Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en este caso Estados Unidos, por aquí, democracias europeas, Estados Unidos no sería, ¿no?, europeo, pero bueno, en cualquier caso, sobre todo vosotros tenéis que tener en cuenta en este sentido a estos dos países, ¿no?, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Bien, pues bueno, estas democracias de estos dos países, de ingleses y franceses, pues bueno, van a ser muy prudentes, ¿no?, de intervenir en el conflicto armado español, puesto que evidentemente sabían que la entrada o la colaboración de Francia y Gran Bretaña en la guerra de España y el apoyo a la República podía hacer que
tanto, sobre todo Hitler, Hitler como Mussolini pues intervinieran militarmente en Francia o en Gran Bretaña, ¿vale? Y eso evidentemente ya sabéis que de la Primera Guerra Mundial se había salido, aunque victoriosos Francia y Gran Bretaña de la Primera Guerra Mundial, no querían, ¿no? No querían oír hablar, por decirlo de alguna forma, de una nueva guerra mundial, que finalmente se producirá en cualquier caso. Bien. Gran Bretaña, en este caso, pues eso, ¿no? Defendía una política de apaciguamiento, es decir, de no entrar en ningún tipo de conflicto bélico. Y defendía esa política de apaciguamiento evidentemente, ante la Alemania nazi, y por tanto, Gran Bretaña lo que hace es comunicar a Francia que si interviene en España ayudando a la República, pues lo que sería Gran Bretaña, si Francia finalmente decidía intervenir en España ayudando a la República, pues Gran Bretaña no iba a apoyar un posible ataque de Hitler a Francia, ¿vale? Por eso, entre otras cuestiones, pues bueno, finalmente se va a establecer aquello que vimos, ¿no? Esta denominación o comité que es importante que tengáis en cuenta, el Comité de No Intervención de 1936, que en primer momento se estableció con la iniciativa de Francia y lo firmaron 26 países. Estos 26 países firman el Comité de No Intervención, que bueno, la principal consecuencia del Comité de No Intervención pues fue evidentemente la no intervención de países extranjeros de apoyo a la República y evidentemente pues bueno, la imposibilidad, por tanto, de la República de adquirir armas para defenderse de esa sublevación militar, ¿vale? Hay que recordar que en este comité de no intervención también está Alemania e Italia. Lo que pasa es que, evidentemente, Alemania e Italia se saltaron, no hicieron caso del comité de no intervención y sí que intervinieron en la Guerra Civil Española, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Ante esta situación, pues bueno, claro, el gobierno republicano ya, de alguna forma, daros cuenta que ahí la guerra ya se está produciendo diferentes conflictos armados, etc. Y entonces, al fin y al cabo, los grupos de milicianos defensores de la República exigen de alguna forma al gobierno republicano que necesitan de armas para defenderse. Y entonces, pues va a tener que buscar el apoyo de otros países que no sean ni Francia ni Gran Bretaña. Por eso ahí tenéis en el punto número 6 que el gobierno de Francisco Largo Caballero es el que decidió finalmente enviar a la Unión Soviética, a Rusia, ¿no?, las reservas de oro del Banco Español, es decir, que bajo pago, ¿no?, para hacer frente al pago de armamento a ese país. Evidentemente, la Unión Soviética, en este caso presidida por Stalin, pues lo que va a hacer evidentemente es comprarle armamento, tanques, etcétera, a la Unión Soviética en este caso, ¿no? Esa fue en este caso el apoyo militar que recibió la República, en este caso de la Unión Soviética. Bien. A continuación, pues bueno, evidentemente los sublevados pues sí que fueron los más favorecidos, ¿no?, por el apoyo extranjero, ya lo hemos dicho, ¿no?, la ayuda alemana e italiana en armas, tanto de aviones de combate, de artillería, de fusiles, y evidentemente ahí, como ya hemos explicado en otras ocasiones, pues la aviación, tanto italiana como alemana, va a provocar una serie de bombardeos a diferentes ciudades españolas que evidentemente va a suponer una serie de derrotas por parte del bando republicano. Por ejemplo, pues bueno, Alemania envió a su aviación, ¿no?, que es la Legión Cóndor, y se sirvió de la guerra de España, pues de alguna forma para probar algunas de sus nuevas armas, ¿vale?, que posteriormente fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay que tener muy claro, y esto es lo último prácticamente que ya voy a decir en esta presentación, es este cuadro. Este cuadro de alguna forma ejemplifica las dos zonas, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos en la guerra civil dos zonas dos grupos, ¿no?, bien diferenciados y enfrentados en la guerra, ¿no? Por un lado estaría la zona republicana, ¿vale?, que claro, evidentemente la zona republicana va a ir cambiando a lo largo del transcurso de la guerra porque van evidentemente a perder territorio con las diferentes batallas que se vayan produciendo. Bien, por un lado está ahí la zona republicana y por otro lado tenemos a la zona sublevada, ¿vale? Acordaros, zona republicana defendida por republicanos, por socialistas, comunistas, anarquistas, por lo general siempre la milicia, Acordaros que la milicia es el grupo de voluntarios armados
que en este caso defendieron al bando republicano. Bien, ¿qué sucedía en la zona republicana? Eso es lo que vamos a explicar, ¿eh? Que cómo es la vida de alguna forma, qué sucede dentro de esa zona republicana. Pues bien, ahí hay una serie de aspectos que hay que tener muy claros. Por un lado, para defenderse de la sublevación, ¿no? En un primer momento el gobierno de José Giral pues va a tener que entregar armas a las milicias de los partidos y sindicatos. Claro, sin armas no se van a poder defender de esas insurrecciones, de esa sublevación, ¿no? Por tanto, este gobierno de José Giral es el que entrega finalmente a las milicias esas armas. Claro, hay que tener en cuenta que dentro de esta zona republicana, el poder popular, debido a que esas milicias, que es fin y al cabo es gente civil, es población, ¿vale? Claro, es la población la que se defendió. Por tanto, se va a iniciar dentro de esos grupos de milicianos, ¿no? Pues se va a iniciar diferentes poderes, ¿vale? ¿Establecidos alrededor de qué? Pues de sindicatos y partidos de izquierda. ¿Por qué de sindicatos y partidos de izquierda? Porque los principales defensores de la República ante la sublevación fueron, por lo general, grupos milicianos que pertenecían a sindicatos, que pertenecían a anarquistas, que pertenecían a socialistas, a grupos socialistas, etcétera, 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 ¿vale? Claro, eso trae consigo el surgimiento de consejos, de comités y de juntas que tenían como objetivo, pues bueno, organizar las columnas de voluntarios en la guerra, del orden público, de la economía, es decir, aquellas zonas defendidas por los republicanos y aquellas zonas bajo el control de los republicanos, como esas zonas estaban por lo general defendidas por milicianos, podéis poner a un conjunto de personas, de personajes, es decir, la izquierda en general, sindicatos, socialistas, anarquistas, comunistas. Entonces, ahí esas zonas van a estar organizadas por esos consejos, comités y juntas, ¿vale? Y se van a ir creando diferentes en cada uno de los lugares que dominen o que controlen los republicanos o el bando republicano. Como veis ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Que sería esto de la creación en Cataluña del Comité Central de milicias antifascistas, ¿no? Impulsada en este caso por la CNT y la FAI. Acordaros que la CNT era la Confederación Nacional de Trabajadores de tendencia anarquista y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, también de tendencia anarquista y bastante violenta en su momento, ¿vale? Provocaron una serie de evidentemente de actos violentos en diferentes cuestiones, evidentemente en contra, pues bueno, de parte de esa zona o de de esa zona sublevada. Bien, a continuación lo que hay que hacer referencia es lo siguiente, claro, en esta zona republicana se va a extender, ¿no? Y si además acabamos de decir que de alguna forma muchos de estos grupos milicianos estaban controlados por anarquistas, por la CNT, por la FAI, ¿no? Pues claro, se va a iniciar ahí un clima revolucionario, puesto que son de alguna forma los protagonistas de gran parte de estas zonas, ¿no? De este control del bando republicano. Entonces se inicia ahí o se extiende un clima revolucionario que tiene como objetivos principales la colectivización, es decir, de alguna forma esto podríamos decir el establecimiento, ¿no? De la entrega, ¿no? tan esperada de la entrega de tierras al campesinado, por tanto, pero no solo el campesinado, también desde el punto de vista del industrial, a los obreros, por tanto se va a colectivizar la industria y la agricultura. Entonces esos comités formados por partidos y sindicatos obreros pues se van a hacer con el control tanto de transportes, de los servicios urbanos, de las fábricas. Aquí evidentemente se produce eso, un control por parte de esos revolucionarios de tanto la industria como de las zonas de la agricultura, de la actividad agrícola, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué trae consigo todo eso? Pues expropiaciones de fincas, ocupación de campos, todo eso, evidentemente, traerá toda una serie de conflictos y de persecuciones por parte de la mayor parte de de estos grupos de la CNT sobre todo y de la FAI, ¿no? Entonces, aquí en último lugar, tanto la iglesia, la burguesía y los propietarios, pues evidentemente van a ser objeto de persecución, claro. Estos grupos
de anarquistas sobre todo, de sindicalistas o anarcosindicalistas, o de la FAI, por ejemplo, también, pues evidentemente tenían un sentimiento muy anticlerical, por ejemplo, de rechazo a la burguesía, de rechazo a los grandes propietarios que habían dominado las tierras del país, y evidentemente, pues bueno, se van a producir estos actos en muchas ocasiones violentos en contra de estos grupos sociales, ¿vale? Bien, entonces, claro, en este sentido, en algunos casos los empresarios e industriales, ¿no? Pues van a huir al estallar la guerra, o fueron detenidos o asesinados, ¿no? Y los trabajadores, pues en este sentido, se pusieron al frente de las empresas, ¿no? Eh, entonces, aquí lo que quiero que quede lo más claro posible es esto, ¿no? Este control de parte de la zona republicana de estos grupos revolucionarios. Y esos grupos revolucionarios lo que pretendían era, por un lado, evidentemente, defenderse de la sublevación, pero por otro lado, de llevar a cabo esa revolución social, ¿vale? Y esa revolución social, pues claro, se hacían con el control, ¿no? Y la dirección de las empresas. Los trabajadores, por ejemplo, comunicaban a sus dueños que las explotarían a partir de ese momento en régimen de autogestión, es decir, a partir de ese momento las industrias de esas zonas controladas por los revolucionarios, en este sentido, de la CNT o de anarquistas, etcétera, iban a autogestionarse. Ya no las iba a controlar un propietario privado, en este caso, ¿vale? Acordaros que una de las principales defensas de los anarquistas y de todos estos socialistas, anarquistas, etcétera, es que están en contra de la propiedad privada. Por tanto, aquí lo que habría es una defensa de la autogestión de en este caso, de esas industrias, de esos campos, de esas tierras, etcétera, ¿vale? Por tanto, ahí lo que se produjo, evidentemente, son las incautaciones, tanto de industrias como de tierras, por todos esos organismos populares, ¿no? Por ejemplo, también se intervinieron las cuentas corrientes y los depósitos bancarios, ¿no? Y se paralizó la transmisión de bienes inmuebles en el campo, las expropiaciones de fincas y su ocupación masiva, pues bueno, se extendieron por Aragón, por Valencia, por La Mancha, por Andalucía, que eran las zonas de mayores latifundios en este caso del país. Y bueno, evidentemente en las zonas de influencia anarquista y socialista, pues las tierras se colectivizaron, ¿no? En su totalidad. Y pasaron a depender, ya no. Claro, la colectivización sería pasar de depender o eliminar el régimen de propiedad privada para pasar a depender de comités y de comunas locales. Es decir, ahora es un conjunto, ¿no?, de personas que van a controlar o van a establecer, ¿no?, el control de esas tierras de alguna forma, ¿vale? Y que evidentemente van a pertenecer a esa comuna local, ¿vale? Entonces, esto debe de quedar claro, ¿eh? En segundo lugar tendríamos la zona sublevada. La zona sublevada, pues bueno, ahí tenéis como título, ¿no?, que en la zona sublevada se va a crear claramente un estado totalitario, ¿no? Vamos a explicar antes que nada por qué se produce ese liderazgo de Franco, que creo que ha sido una de las cosas que a lo mejor no ha quedado del todo clara a lo largo de la explicación de la guerra civil. Vamos a ver, Franco, su liderazgo se produce, por un lado, gracias a la victoria que dijimos. Acordaros que dijimos que Franco fue uno de los que libera, ¿no?, el Alcázar de Toledo, frente a los republicanos, ¿no? Se hace con el control del Alcázar de Toledo, y eso le da un prestigio enorme dentro del ejército, ¿no? Y además, Franco finalmente se hace con el liderazgo de parte de toda la zona sublevada, porque tanto Hitler como Mussolini lo iban a reconocer, o lo reconocieron desde el primer momento, como el único mediador, ¿no?, el interlocutor, el único mediador válido para negociar su apoyo a la sublevación. Ya hemos dicho varias veces que Hitler y Mussolini, Alemania e Italia, apoyan al bando sublevado. Pero claro, lo apoyan teniendo toda una serie de reuniones, ¿no?, o de gestiones y de comunicaciones para llevar a cabo ese apoyo. Y el único que media ahí entre ellos dos es Franco. De ahí que finalmente acabe siendo este militar, Franco, el líder, evidentemente, por un lado, de todo el bando sublevado, y posteriormente el dictador, desde 1939 hasta 1975, ¿vale? Entonces, desde octubre del 36 solo existe en esta zona sublevada un bando único entre los sublevados. Aquí no hay división interna, como sí que la hay en la zona republicana,
¿vale? Aquí hay un mando único, ¿vale? Entonces, la prohibición, se prohíben evidentemente todos los partidos políticos en la zona sublevada y los sindicatos, eso todo está eliminado, solo actuaban en este sentido como grupos políticos, por un lado la Falange Española, que es un partido de tendencia fascista, y las JONS, ¿no?, que serían las Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalistas, también de tendencia profundamente conservadora, ultracatólicos, ultranacionalistas, violentos, radicales, ¿vale? Por tanto, actúan ahí como grupos, ¿no?, como los principales grupos. En el 37 finalmente se va a producir la creación de ese partido único, que es la unificación tanto de falangistas como de carlistas, ¿vale? Al fin y al cabo se va a crear un solo partido, ¿vale? Aquí, por tanto, no hay cabida para oposición política. La oposición política o es exiliada o se exilia o es eliminada físicamente de alguna forma, ¿vale? Es decir, o es represaliada, ¿vale? Claro, la ideología de los sublevados, ¿en qué se inspira? Pues evidentemente esto ya lo conocéis, la ideología política de los sublevados es el fascismo, ¿vale? Y defendían pues el modelo social basado en el conservadurismo, en el catolicismo, en las tradiciones, en un nacionalismo extremo, etcétera, ¿vale? La violencia evidentemente se ejerció en este sentido en la zona sublevada de forma extrema, ¿no? Y el objetivo era aniquilar, era eliminar a los vencidos, en este caso los vencidos serían los republicanos o todos aquellos opositores a los sublevados, en todos los territorios que se iban ocupando. Es decir, la represión se va a ejercer por el ejército, por la falange o las autoridades políticas en todos aquellos lugares que vayan ocupando, ¿vale? Su intención, por tanto, claro, es imponer un clima de alguna forma de terror, de miedo, que impidiese cualquier tipo de contestación al, en este caso, el régimen franquista, ¿no? Por último, pues bueno, se produjeron desde este punto de vista, pues bueno, miles de ejecutados durante la guerra que fueron evidentemente enterrados en algunos casos, ¿no? O en la mayor parte de casos, de hecho, en fosas comunes sin quedar constancia, ¿vale?, de su desaparición hasta nuestros días. Es decir, aún en nuestros días no tenemos constancia de los enterrados en este sentido de las fosas comunes, ¿no? Bien, en este caso he hecho referencia a esta diapositiva porque nada más me quedaría la siguiente, si me deja pasarla, porque creo que es, bueno, creo no, es importantísimo, ¿vale? Es importantísimo todo lo que he ido haciendo referencia al inicio de esta presentación, esta división de alguna forma de los dos bandos enfrentados, hay que entender y comprender qué pasaba o qué sucede, cuáles son los principales acontecimientos, ideologías y sucesos dentro de la zona republicana y, como hemos comentado también, dentro de la zona sublevada. Para cualquier tipo de dudas de lo que he hecho referencia, utilizad por favor, pues bueno, en este sentido la plataforma Aules y trataré de resolveros las dudas que pudieran surgir. Aquí he hecho referencia por último, a los requetés o al requeté porque como bien sí que he dicho, ¿no?, que dentro de la zona republicana pues bueno, hay un protagonismo crucial de las milicias, ¿no? Hay una milicia, ¿no?, de un grupo de voluntarios armados que defiende o fueron leales a la República. Vale, y en este sentido no he hecho referencia que dentro de la zona sublevada también hay un grupo miliciano, ¿vale? Que las milicias dentro de los sublevados serían el requeté, o es la principal, o una de las principales, ¿vale? El requeté, pues bueno, eran los tercios de requetés que podríamos decir que era una organización paramilitar que en este sentido, por lo general, eran carlistas, de tendencia carlista, ¿vale? De la misma forma que los milicianos, en muchas ocasiones, dentro de la zona republicana, eran anarquistas, los milicianos o voluntarios armados dentro de la zona sublevada eran carlistas, por lo general, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis, pues bueno, la explicación, ¿no? Evidentemente van a participar en esta guerra civil española, llegan a integrar, daros cuenta, 60.000 combatientes, evidentemente estos son voluntarios, luchan evidentemente a favor del bando sublevado, evidentemente aquí, si solo que tengáis en cuenta que eran carlistas, pues ¿qué van a defender? Pues evidentemente defienden la tradición, el nacionalismo extremo, la religión católica, se oponen o son contrarios al marxismo, al socialismo, etc., ¿vale? Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente
son aspectos que voy a ir comentando al respecto de la guerra civil que creo que son fundamentales para poder realizar el examen con éxito. Bien, un saludo a todos y nos vemos pronto.